Chaco. Alejandro Pegoraro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, un gusto saludarlo. Gracias por atendernos. Alejandro, sacaron hace una semanita una, un análisis del tema de empleo en la provincia del Chaco. Verdaderamente me llamó la atención, por lo cual queríamos conversar con usted y que nos analice esos datos un poco. Bueno, el mercado de trabajo, primero que nada, en términos generales, obviamente que todavía está mostrando un comportamiento bastante negativo, ¿no? En lo que Sí, va de la gestión del actual presidente Milei, pero no todos los segmentos del mercado de trabajo se comportan igual, ¿no? Particularmente ese documento que hemos elaborado, que usted menciona, corresponde al empleo privado sí, formal, ¿no? Es decir, a las personas en relación de dependencia en una empresa y demás. Ese indicador que nos muestra, en primer lugar, la mirada larga, ¿no? Que es comparando el mes de abril de este año, que es el último dato oficial, contra noviembre del 2023, que es el mes previo al cambio de gobierno. En la provincia de Chaco se perdieron más de 4.000 empleos en el sector privado formal, ¿no? Entonces, obviamente que el análisis acumulado, digamos, es altamente negativo, como en gran mayoría de las provincias argentinas son muy poquitas y por aspectos muy puntuales las que muestran un comportamiento diferente, ¿no? Y sí, después lo que también tenemos que ver en ese sentido es la evolución mes a mes, ¿no? Porque obviamente que la mirada de largo plazo te marca naturalmente lo que es un poco la dinámica y las características de este modelo económico, pero también ir viendo mes a mes para ver si está en un proceso de recuperación o no. El Chaco tuvo un segundo semestre del 2024 con una buena dinámica en relación a recuperaciones muy chiquitas, pero sostenidas medianamente, que era importante, del empleo privado formal, luego de las caídas tan fuertes que había sido el primer semestre del año pasado, ¿no? Sin embargo, en este 2025, ese proceso paulatino de recuperación se frenó y de los 4 meses del año, en 3 meses hay caídas de índole mensual. claro. Entonces, una vez se está otra vez, digamos, retrocediendo lo que se había logrado recuperar, que todavía era poco, pero era importante para comenzar el proceso. Por lo tanto, bueno, eso marca también que el mercado de trabajo en este punto, ¿no? En el sector registrado formal privado, está atravesando un proceso en el cual en sectores, sobre todo que son de mucho volumen de empleo en la provincia, está no solamente estancándose en términos de creación de puestos de trabajo, sino que peor aún, se está reduciendo porque hay justamente menores puestos de trabajo que Claro, meses anteriores. Entonces el Se- panorama es complicado de mediano plazo. seguramente tiene que ver también con el sector de la construcción, ¿no? La falta de obra pública ha generado una merma de trabajadores muy grande. La construcción es uno de los sectores que mayor perdió en términos relativos. Eso sí, por supuesto, es una constante. En el Chaco particularmente, el empleo de la construcción arrancó a caer ya antes que el del cambio de gobierno incluso. Había empezado a caer alrededor de agosto del 2023, un poco con el deterioro de la cuestión inflacionaria, con las expectativas en torno al calendario electoral, cuando ya había cierto ruido de que seguramente el oficialismo a aquel momento, nacional me refiero, Sí, y también provincial, eh, quizás no tenía éxito electoral y con todo lo que venía, digamos, con un eventual cambio de gobierno. Así que ya desde agosto del 23 venía perdiendo empleo, pero por supuesto que la caída fuerte se ve entre diciembre 23 y marzo-abril del 24. claro. A partir de ahí, en el Chaco, sobre todo, pero también en otras provincias, empezó a haber también un proceso muy lento de recuperación, pero el problema es que la caída fue tan grande que vos necesitas tener muchos meses de crecimiento sostenido para poder Para volver a equilibrar, pensar en tener claro. niveles de empleo de antes, ¿no? Vos pensás Sí, que sí, en abril, particularmente del 2024, Pedro, el empleo en la construcción había caído cerca de un 70% en el Chaco, es decir, en menos de un año se perdieron 7 de cada 10 puestos de trabajo. Entonces, eso después, lo que se recuperó de eso, que fue muy poquito, está mucho más vinculado, por supuesto, a la obra privada.
Y la hora efectivamente. privada, si bien es muy importante, naturalmente, que aparezca para poder recomponer el sector en términos de empleo, es muy chica en provincias como el Chaco respecto a lo que es obra pública, ¿no? Porque Claro. el privado tiene menos volumen de operación y la obra pública siempre en el norte argentino fue protagonista, ¿no? Sí, Entonces, sí, todavía va a faltar mucho tiempo y de estabilidad y de buenos márgenes, digamos, en términos de expectativa de crecimiento, para que la construcción vuelva a tener una dinámica alcista como la supo tener en años anteriores. así es. Normalmente se dice, Alejandro, que en los años electorales la actividad económica manifiesta cierto tipo de turbulencias. ¿Es lo que se está dando en este momento? Totalmente, eso es cierto. Obviamente que, a ver, algo que yo siempre me gusta decirlo porque a veces no siempre está del todo claro es que la economía, más allá de que mucha gente quizás que no la ha estudiado, que no la entiende muy a profundidad, parece que es una cuestión de números y de fórmulas y cálculos matemáticos. La realidad es que la economía, sobre todo la economía política, está altamente concentrada en lo que son emociones humanas, como por ejemplo la confianza y por ejemplo las expectativas. No hay nada más importante en un sistema económico que las expectativas. Entonces, ¿qué pasa en un año electoral? Si el mercado es pro gobierno, obviamente que seguramente tenga cierto alineamiento con el gobierno de turno y actúe en consecuencia para poder continuar o profundizar procesos de reforma como lo estamos viendo ahora, pero también tenés la expectativa de qué pasa si el gobierno no le va a ir bien porque el frente político está complicado. Bueno, entonces el mercado empieza a cubrirse, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en los últimos días tiene que ver mucho con eso, con una cuestión de expectativas, pero en verdad tiene mucho más que ver con otra cosa, que es las consecuencias, quizás los errores no forzados del programa económico, sobre todo vinculado a el manejo de los pasivos del Banco Central, vinculado a la política monetaria, que un poco fue lo que causó el ruido de los últimos días, vinculado a la cuestión tasa, vinculado a la cuestión del dólar. Pero bueno, es un juego, digamos, donde juega todo esto que te decía, ¿no? Expectativas Claro, electorales por un lado, obviamente que las expectativas también del mercado en términos del programa económico, porque el gobierno decía, yo voy a desarmar, por ejemplo, una parte de los pasivos del central y los bancos me van a acompañar, pero los bancos no acompañaron, entonces, digamos, por eso es muy importante esto que te decía antes, porque no es únicamente sumar 2 más 2 en una tabla de claro. Excel, sino que requiere justamente no solamente un consenso generalizado, sino también una especie como de ronda de opinión, ronda de Sí, negociación y sí. también, por supuesto, ir entendiendo qué expectativas tiene la ciudadanía por un lado y el mercado por el otro, que es lo que Claro. hoy el gobierno, digamos, está intentando equilibrar. Hace alrededor de 15 días, el JP Morgan saca un comunicado que para muchos fue sorprendente, pero para los que están en la rueda financiera y los principales jugadores, digamos, de todo el sistema financiero argentino, fue una especie de sorpresa, ¿no? Esto de que había que salir de Argentina con el tema del carry trade o de la bicicleta financiera. A ver, sí, yo creo que igualmente estuvo algo sobredimensionado, pero ¿por qué lo Así, digo? Es cierto que JP Morgan aconsejó salirse del carry trade, que en lenguaje técnico lo que dice es salgámonos de la operatoria de corto plazo. ¿Por qué? Porque el JP Morgan veía que el carry trade podía empezar a tener márgenes de ganancia mucho más chiquitos a partir de una apreciación cambiaria, ¿no? Es decir, que el dólar comienza a subir. Ahora, el JP Morgan al mismo tiempo dijo que los bonos argentinos de largo plazo siguen siendo confiables porque ven a un gobierno muy pro mercado y que iba a cumplir con las obligaciones en términos de vencimiento de bonos. Y al mismo tiempo, de hecho, también mejoró calificaciones después otros organismos internacionales que están vinculados, mejoró calificaciones crediticias. Entonces, yo creo que el ruido que generó lo que aconsejó JP Morgan para el corto plazo fue un ruido, como un poco volviendo a lo que hablábamos antes, un ruido político muy fuerte, más que un ruido de mercado.
Obviamente que esto también lo que genera es que muchos pequeños inversores que seguramente están de alguna manera viendo el día a día para ver cómo continuar con sus posiciones en el sistema financiero, hayan visto eso como una alerta y eso generó también que salgan de un esquema de carry trade y volcarse a los dólares, por ejemplo, dándole presión al tipo de cambio. Obviamente que eso pasa, pero creo que todo eso formó parte de una sobredimensión que no sé si fue político o no, no me arriesgaría a decirlo, pero que indudablemente hizo mucho ruido desde ese punto de vista. Ahora, repito, si uno lee los fundamentos de las opiniones de JP Morgan, no debió haber sido tan problemático como lo fue. Pero también Claro. ahí entra en juego algo que también decíamos antes, este tema de la confianza y las expectativas, porque obviamente que con un análisis o un comunicado de ese tipo por parte de una institución financiera muy importante, si el gobierno no se ocupa de alguna manera, explicarlo o comunicar qué significa, eso genera esto, ¿no? Del ruido de un sector del mercado que quizás no entendió del todo, que quizás está mirando con desconfianza al gobierno y que luego de este tipo de comunicado dice, no, yo tenía razón, hay que salir de acá porque se revienta todo, y tampoco era tan así. Claro. Pero al final del día, como conclusión, reafirma o ratifica que hay una debilidad en el programa económico que todavía no es tan problemática, pero que algunos están viendo lo problemático, y entonces empieza a generar como una especie de ruido en términos de la sostenibilidad del programa, y que eso un poco también juega en contra en otros indicadores de mercado, de la economía que estamos viendo, ¿no? Claro. Hay analistas que indican que este programa económico, que se fundamenta fundamentalmente en mantener el superávit fiscal y en la baja del dólar, tiene un grave componente que es el endeudamiento. Sí, sí, es cierto. A ver, cuando hablamos de deuda, Sí, que el problema es que la Argentina tiene tan mal historial que siempre no, lo hablamos negativamente, ¿no? Pero a ver, los países más estables del mundo tienen un comportamiento de deuda que está basado en el mismo principio, en manejar volúmenes de deuda que son relativamente importantes, pero manejables en el sentido de qué tanta confianza te tienen tus acreedores. claro. Entonces, si vos tenés de repente durante este año un vencimiento de, supongamos, ¿no? 10 mil Sí, sí, millones de dólares, tus acreedores confían tanto en vos que haces un proceso, digamos, de lo que se le dice rollover, por ejemplo, un sí, refinanciamiento de deuda para que a vos se te haga más liviano el pago. Argentina está en ese proceso, pero sin las credenciales que tienen otros países del mundo. O sea, claro. ahí genera un poco lo complicado. Es cierto que, sobre todo este año, ¿no? Con esta fase 3 del programa económico, se está recurriendo mucho a mecanismos de endeudamiento. Lo bueno que tenía hasta hace 10 días atrás es que era un endeudamiento muy manejable y con muy buena recepción de los inversores, con muy buenas condiciones y con tasas que eran relativamente buenas, digamos, para el contexto. El problema es cuando la Argentina empieza a pagar tasas más caras para poder sostener otro objetivo, que fue lo que pasó la semana pasada. Sí, sí, La semana pasada hubo una licitación del Tesoro, que el Tesoro convalidó tasas más altas con el fin de poder absorber los pesos que estaban excedentes en el sistema. Entonces, el gobierno dijo, yo no negocio la baja de inflación, no quiero que haya pesos extra dando vueltas por la calle que presionen a la inflación. Entonces, para evitar eso, te pago una tasa más cara para que vos, tenedor, vos, inversor, agarres este título público. Entonces, eso es un problema, o sea, te ahorras el problema del impacto en inflación, de esos pesos excedentes, pero te ganas un problema en el mediano plazo de pagar deuda más cara. claro. Hasta ahora viene bien porque viene roleando deuda, digamos. El problema es que si se encarajina el programa económico, si de repente se desequilibra esta estabilidad relativa que hoy hay en la Argentina, eso te puede jugar muy caro en un futuro. Lo Claro, positivo que es, o dentro del contexto, lo positivo es que ese endeudamiento en pesos
Sí, la gran mayoría. Entonces, bueno, es más manejable, pero lo malo es que otra vez tenemos ciertas condiciones que te exponen a una crisis de deuda, como ya venimos acostumbrados, lamentablemente, que pareciera ser que es como la piedra en el zapato de Argentina, ¿no? claro. Y que no podemos salir de ese sistema. Los analistas económicos lo que dicen en este momento es que ese endeudamiento que se está produciendo, está bien que sea en pesos, es para mantener el dólar pisado. Mientras tanto, digamos, el campo está liquidando, pero el campo terminó de liquidar, o sea, lo que vamos a tener ahora es una falta de, una iliquidez en el sentido de dólares, y ahí está el grave problema, según algunos, ¿no? Mira, yo no coincido en quien dice que la deuda es para tener pisado el dólar. ¿Por qué no coincido? Porque en verdad, en el fondo de todo eso es para qué querés pisar el dólar, para que no se traslade a precios y por ende Claro, para que la inflación no dispare. sí, sí, ¿Por qué no coincido? Porque el mecanismo que está haciendo el Tesoro es directo, o sea, no toca el tipo de cambio, sino que lo que hace es, vos tenés muchos pesos, sacalos del sistema, porque esos pesos pueden ir al dólar, que ahí está la claro, vinculación con el tipo de cambio, sí, sí, y eso me impacta en precios. El problema no es que o sea, el huevo, es el huevo o la gallina, digamos, ¿no? Pero sí, al final del día el juego es el mismo. Es que tu programa económico no genere una corrida cambiaria y que en el fondo de la cuestión lo importante no es un dólar pisado o alto, sino que es que inflación no se te dispare. Ese es el punto efectivamente, central. así Y es. eso es cierto que, bueno, lo que te contaba antes, ¿no? La licitación de la semana pasada se hizo exclusivamente para sacar peso del sistema. ¿Por qué? Porque de repente, por una Podían decisión de ir al política dólar, monetaria, claro, cuando se desarman las LEFI, que son las letras fiscales, eh, lo que generó fue un accidente de pesos que uno puede pensar que se van al dólar directamente. Entonces, bueno, para evitar eso se hace. Entonces, sí es cierto, por eso, dependiendo qué pongas adelante, si el carro o el caballo, pero al final del día, el programa económico apunta a un dólar controlado, intervenido artificialmente o no en algún caso, pero con tu objetivo de que no impacten precios, porque la claro, principal bandera política y económica del gobierno no es tanto el superávit, es la inflación, así es, porque con eso ellos van a la elección a mostrar, miren, tenemos superávit, lo van a decir y sí, van a sí, sostenerlo, pero tenemos una baja fuerte de inflación y que eso generó caída en la pobreza, generó mejores condiciones salariales, un montón de cosas que son discutibles también, pero digo, el dato concreto y oficial es ese, y esa es la bandera de batalla con el que va el gobierno a las elecciones, ¿no? sin lugar a dudas, o sea, prometimos, la campaña va a ser, prometimos bajar la inflación y lo logramos. Incluso Exactamente. hay quienes dicen que Luis Caputo se está despidiendo y ese va a ser el argumento. A mí me trajeron para bajar la inflación, ahora me voy que venga otro a solucionar lo que se viene, ¿no? Eh, un tema que quería conversarlo con vos es la actividad económica. Prácticamente mes a mes vemos que hay un retraso, un retardo de la actividad económica muy fuerte. Bueno, hoy se conoció el dato de actividad económica, Sí, justamente, el EMAE, eh, que fue el dato de mayo. En mayo cayó 0,2% mensual, contra abril, que es un dato que era esperado, ya se sabía hace más o menos 15 días con estimaciones previas que mayo iba a mostrar una caída, pero de vuelta un poco lo que te decía antes hablando de empleo, ¿no? Dependiendo sobre qué punto te pares, podés ver positivas o negativas. ¿Cuál es la positiva? En términos interanuales crece al 5%. Eh, es casi obvio, yo diría que no es motivo de celebración festejar contra mayo del 24, que estaba la economía completamente en el piso. Entonces es natural que vos rebotes, ¿no? sí, sí, Ahora bien, es cierto también que la actividad económica hoy está casi un punto y pico por encima de noviembre del 23, es decir, la actividad económica hoy está por encima de cuando asumió el gobierno. Entonces, eso es un punto, puede ser positivo. Lo no tan positivo es que, un poco lo que vos decías al principio, este año
el ritmo de recuperación de la actividad fue bastante volátil, porque tuviste crecimientos entre enero y febrero, que fueron leves, una caída muy fuerte en marzo, una recuperación bastante débil en abril y una caída de vuelta en mayo. Entonces, estás teniendo como una economía en un serrucho, ¿no? Con Sí, subas y bajas, que lo que generan es que tu ansiada y tan promocionada recuperación y reactivación de la actividad, en verdad todavía sigue medio que entre algodones. claro, Y lo peor de todo es que si alguien viene y te dice, mira, la economía, según el INDEC, hoy está 5 puntos arriba del 2024, perfecto. Ahora, veamos hacia adentro el indicador. ¿Qué está impulsando la suba? Ahí tenés el sector financiero, la intermediación financiera se le conoce, el agro en parte, la minería en parte, la energía en parte. Fantástico, son sectores que traccionan la economía y está muy bien. Ahora, los sectores que generan más empleo, como el comercio, la industria, la construcción mismo y servicios diferentes, sí, tienen una volatilidad un poco más importante y en algún caso muchos de ellos están todavía en niveles por debajo de noviembre del 23, por lo tanto, los sectores más dinámicos del derrame hacia la economía real, como por ejemplo a través de empleo, son los que están un poco más retrasados todavía, ¿no? En claro. cambio, como te decía, el agro y la minería están repuntando fuerte, pero tienen poco derrame hacia abajo, porque son sectores con baja empleabilidad, quizás pagan muy bien, o sea, son salarios muy buenos, pero que poca gente los percibe en relación con otras actividades, ¿no? Entonces, la recuperación económica que dependiendo de dónde te pares podés sostenerla, es muy heterogénea. No es que toda la economía está recuperando o moviéndose al mismo nivel, sino que por el contrario, hay diferentes ritmos de velocidades y algunos todavía siguen muy retrasados. Claro. Alejandro, verdaderamente es un gusto conversar con vos. Me agrada muchísimo la capacidad de análisis que tenés y aparte entender la economía en un idioma verdaderamente muy, muy sencillo. Por último, te pido un panoramita corto hacia adelante. ¿Cómo ves las cosas? Bueno, yo creo que va a estar muy, muy influenciado eh, lo que queda del año, o por lo menos la gran parte del año, por el calendario electoral. Sí, Creo que ya se están moviendo muchas cosas en torno a una expectativa electoral. Eso naturalmente siempre le hace un poco de ruido a la economía, como hablábamos al principio. Creo que el gobierno está cometiendo errores no forzados, como fue la semana pasada con las LEFI, que hasta el día de hoy seguimos viendo consecuencias, que ponen un poco en jaque, no sé si en jaque, pero que por lo menos debilitan un poco la estructura del programa económico, que dentro de todo venía bastante sólido, nos guste más, nos guste menos, pero venía sólido en su objetivo, me refiero. Entonces creo que vamos a ver cierto desequilibrio entre la gestión económica y las expectativas políticas, ¿no? Entonces, posiblemente el gobierno no quiere avanzar mucho en reformas de importante magnitud o en medidas importantes, como fue, por ejemplo, en aquella oportunidad lo que fue el cepo, supongamos, ¿no? sí, No va a querer impulsar medidas de esa intensidad porque tiene el juego político en el medio y también entiendo yo que toda esta discusión en torno a los proyectos legislativos que el presidente va a tener que vetar o no, dependiendo del caso, algunos de los proyectos que se sancionaron la semana pasada, diputados tienen que tratar el tema de los gobernadores y demás. Creo que todo eso va a hacer mucho ruido, pero no necesariamente van a llegar a una conclusión o a una resolución tan rápido, porque, repito, los tiempos de las elecciones sí, a sí, veces retrasan los tiempos del gobierno o de la legislatura, llegado sí, el sí, caso. Entonces totalmente. vamos a ver tiempos algo turbulentos, altamente inestables seguramente, y bueno, y después de octubre sí vamos a ver quizás ya un panorama un poco más claro hacia lo que resta el mandato, por lo menos el presidente, y a ver cómo se profundiza o no el programa económico. Te agradezco mucho esta participación aquí en Ciudad Televisión y en Radio Ciudad. Un gusto saludarte.